Hace más de 140 años, dos barcos protagonizaron una de las historias más épicas de la historia del Pacífico. Uno de estos barcos se encuentra en la costa de Iquique y el otro protagonista lo tenemos acá, enfrente de la costa de Talcahuano. A muy pocos kilómetros de aquí, una tragedia sucedió hace muy poquito tiempo. Ciudades enteras sufrieron incendios devastadores. El gobierno tuviese que decretar estado de catástrofe. Mi esfuerzo que desde octubre se quedaron en ceniza, no pude hacer nada. Y en este mismo océano, un tsunami cambió la vida de miles de personas para siempre. ¿Y saben qué es lo que no me deja de sorprender? La capacidad de los chilenos de levantarse y de volver a empezar. ¿Cómo les explico la emoción que tengo en este momento, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Estamos en Talcahuano, en el centro sur de Chile, y hoy vamos a completar una historia que empezamos a desarrollar allá por el 2023-2024, cuando llegamos por primera vez a Chile y estuvimos en Iquique. Allí pudimos conocer a uno de los que fue protagonistas de un combate épico, porque allá por Iquique, en 1879, se dio justamente el combate de Iquique, y lo que nosotros pudimos conocer fue a la corbeta Esmeralda. El 21 de mayo de 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico, en donde se enfrentaban Chile, Perú y Bolivia, hubo un combate épico, como les decía recién, en donde se enfrentaron dos buques peruanos con dos buques chilenos. Pero ese combate resultó épico por la diferencia de tamaños y de poderío de esas naves. Los dos buques chilenos eran la corbeta Esmeralda, que les conté recién, y la cañonera Covadonga, que se enfrentaron a dos acorazados peruanos. Uno era el Huáscar y el otro era la Independencia. Meses después, en otra batalla, en el combate de Angamos, la armada chilena logra capturar al Huáscar y a partir de ese momento empieza a pertenecer a la armada chilena. Y tengan en cuenta que este acorazado sirvió más años para la armada chilena que para la armada peruana. Y es por eso que estoy tan emocionada, porque hoy vamos a poder ingresar y conocer por dentro a este acorazado. Así que hoy vamos a estar completando esta historia que empezamos a conocer allá en Iquique, gracias a Miguel, que pudimos ver todo lo que era el interior de la corbeta Esmeralda. Así que acompáñenme a conocer a este acorazado que tenemos acá enfrente. Y aquí tenemos una peculiaridad: estamos en un muelle y no es que el Huáscar está acá nomás, sino que vamos a tener que atravesar parte del Pacífico, un pequeño tramito para poder llegar a él. Bueno, ya arrancamos con esta peculiaridad, miren dónde estamos. Nos vamos a mover en instantes hacia la embarcación. Lo que resulta épico de esta batalla es la desigualdad que había entre las embarcaciones. Ustedes tengan en cuenta que, como les decía recién, los buques peruanos eran acorazados, eran más modernos. En cambio, las embarcaciones chilenas eran más pequeñas y de madera. Y ahí sucede el heroico acto del comandante Arturo Prat, quien estaba al mando de la corbeta Esmeralda, y al ver la desigualdad de esa batalla, ordena chocar al Huáscar y abordarlo. En ese acto, ahí fallece Arturo Prat. Esmeralda es hundida, mas no vencida, pues se hunde con la bandera chilena a tope. Cuando Arturo Prat salta al Huáscar, aquí es donde cae
abatido y este es el sitio en donde él fallece. Miren cómo lo tienen acá, como para que uno sepa y se dé la idea a dónde había llegado y dónde fue el lugar en donde falleció Arturo Prat. Vean el porte de las cadenas para anclar esta embarcación. Impresionante. Esta estructura forma parte de un sistema por el cual se puede movilizar esta, no sé si se llama cañonera o qué, pero la cuestión es que si había que hacer algún tipo de maniobra o de ataque, iban girándola con esta estructura enorme para poder apuntar hacia los diferentes lados. Y si algo sucedía, se tocaba esta campanita para avisar a la tripulación. Vamos a bajar a el interior de la embarcación, a donde se encuentran los dormitorios. Esta es la forma correcta de bajar, pero yo por ustedes lo di todo, ¿eh? Todo este sector es donde los tripulantes dormían. Este detalle, aquí es donde colgaban las hamacas, lo que nosotros en Argentina conocemos como hamacas paraguayas. Acá tienen un ejemplo de cómo era la cama en donde dormían los tripulantes. Obviamente no tenían un somier, por supuesto que dormían de esta manera, y tenemos que imaginarnos este lugar lleno, pero lleno de estas hamacas. No puedo creer que estamos en el interior del Huáscar. Acá dice que 180 tripulantes de este buque utilizaban este tipo de coy, que es este tipo de cama. Recién veíamos las cadenas del ancla. Bueno, esta máquina justamente trabajaba para eso. Se ve que uno se ponía acá y iban empujándola entre todos para recoger o seguramente que en el sentido contrario para tirar el ancla. Habría que hacer una fuerza, mamita. Ay, por la duda no toco mucho. Acá lo tenemos al amigo marinero haciendo el ejemplo de cómo era este ejercicio. Estos eran los elementos de uso común a bordo. Miren cómo todos eran de madera, con esas pequeñas partes de hierro, pero lo que me llama mucho la atención es cómo distinguían, porque me dicen, por ejemplo, el número 1, una panera, el número 2, agua caliente. Pero el número 8 es urinario, chicos. ¿Cómo hacían para distinguir el agua del pichí si eran los mismos? No te vas a confundir y te vas a tomar un trago de pis. Bueno, me imagino que los tendrían muy ahí visualizados para no confundirse. Esto es un mapa, como una representación de los impactos que fue recibiendo el Huáscar en el combate de Angamos, en el cual fue capturado este buque peruano. Y así todo se logró recuperar esta embarcación y servir para la Armada chilena, como les decía, muchos más años que para la Armada peruana. Impresionante. La verdad que un buen trabajo del astillero. Y vean cómo aquí tenemos a todos los misiles. Incluso aquí eran donde se les ponía la pólvora. Luego de colocarles pólvora, miren cómo descendían con este sistema los proyectiles hacia la parte inferior de la embarcación. Acá podemos ver bien la estructura que permitía que esto girara, que toda esta estructura girara, que recién se las mostré desde afuera, desde la cubierta. Seguramente que esto servía para poder asegurarlo y que no girara, y en el momento de necesitar girarlo había que volver a destrabarlo, digamos. Estos serán parte de los sistemas de gobierno de combate. Impresionante. Muy, muy grande todo y mucha fuerza habría que hacer para poder moverlos. Este tubo que tenemos aquí se utilizaba para escuchar las órdenes desde arriba, o sea que la persona venía y track, ponía la orejita acá y podía escuchar las órdenes que le daban desde arriba. Che, qué altos que eran, porque yo no me considero baja y sin embargo me tengo que parar en puntitas de pie para escucharlo. Uno bajito tendría que ponerse una escalerita, algo. Les voy a leer unas palabras del capitán de la corbeta Pensacola de la Armada de Estados Unidos, que dice que desde que hay mar y desde que hay marina jamás se ha presenciado nada más grande y heroico que la conducta de Prat y sus compañeros.
Acá tenemos la imagen de don Arturo Prat. Acá tenemos a las lámparas de querosén. Miren cómo tienen adentro la mecha. Esto es la campanilla del telégrafo. Los oficiales de mayor rango no dormían en hamacas, sino que tenían estas pequeñas habitaciones. Un lujo, ¿eh? Miren la camita y un armario para guardar sus pertenencias. Para algunos serán chiquitas estas habitaciones, pero para quien vive en un motorhome esto es una mansión realmente, ¿eh? ¿Cuánto espacio? Este buque tenía la particularidad de que podía utilizarse tanto a vela como a motor. Y aquí podemos ver claramente la dimensión del motor. Todo esto es el motor y aquí está el ejemplo de cómo se iba dando la dirección de la embarcación, ¿sí? Con esta especie de volante, diría yo. Cuenta la leyenda que para el 1800 esta mesa, como pueden ver, fue utilizada para los primeros almuerzos de Mirta Legrand. Este chiste, por supuesto, miren lo larga que es esta mesa, que claramente no era para comer, porque no se sentaban a comer en familia, sino que era para las reuniones de los comandantes, por supuesto. Si me parecieron grandes las otras habitaciones, esto, Dios mío, es todo un mundo de grande. Esta, por supuesto, que es la habitación del capitán. Esta era la habitación del contraalmirante Miguel Grau. ¡Wow! Esta sí que tenía todas las comodidades. Una tele y ya está, para mirar YouTube rodando hacia la libertad. Todo esto que vemos acá era parte del departamento del comandante. ¡Qué privilegiado, señor, eh! Todo el espacio para una sola persona. Este tubo que vemos acá es por el cual se daban las órdenes hacia abajo. Hola, hola. Y bueno, el marinero que estaba abajo las escuchaba. Esos artefactos amarillos que vemos ahí, que son muy, pero muy grandes, era para que ingresara la ventilación, el aire, el viento. Me encantó la visita autoguiada y realmente cuando uno está adentro toma dimensión de lo grande que es este acorazado, y al haber tenido la posibilidad de estar en el Esmeralda se nota muchísimo, muchísimo las diferencias entre los dos buques, y eso hace que uno también tome dimensión de lo épica que fue esta batalla tan desigual. Y pensar que en este buque se enfrentaron batallas y batallas y batallas, más allá de la bandera que tuvo y que tiene ahora, ¿no? Y ahora está transformado en un barco museo. Todos estos armamentos que estamos viendo acá, yo no lo puedo creer, pero estos armamentos que están expuestos pertenecían a diferentes embarcaciones. No me entra en la cabeza la dimensión de esta torre de artillería. No les puedo explicar lo inmensa que es. Del otro lado, que no lo puedo filmar, se encuentra el astillero Asmar. El astillero, bueno, es el lugar en donde se reparan y construyen las embarcaciones. Para el que no lo sabe, por supuesto, el que lo sabe lo omite, no lo escuchó. Pero la cuestión es que este astillero es el más grande y más importante de Chile. Miren lo que es esto, vinimos a comer y voy a probar por primera vez en mi vida el pastel de jaiba, que si no saben lo que es la jaiba, bueno, acá tenemos como un adelanto de lo que es como un cangrejo. Es un crustáceo, es un cangrejo, miren las patitas lo que son, y viene con todo esto. Ay, se me hace agua la boca. Viene con quesito, y esta ya es la jaiba que está como así toda deshilachada, porque es blanca la carne. ¡Ay, qué rico! Una delicia. ¿Qué más tiene? Tiene como verduritas, tiene queso rallado encima.
riquísimo. Ay, me encantó. Sí. Pastel de jaiba, ya saben, si vienen a Chile se lo piden y se van a acordar de mí. Miren, lo que ustedes no están pudiendo hacer y se están quedando con ganas, Janet sí. Porque ella sí va a poder probar lo que estoy comiendo yo. ¿Viste? No miento, ¿no? ¡Ay! Rico, rico. Oh. Para venir a comer este pastel de jaiba riquísimo, este es el local en donde lo comimos, dentro de la Vega Monumental. Cómo cambia el clima aquí, pero este es el verdadero clima de Concepción para estas fechas. ¡Apa! Lluviecita y ya empieza el frío. Y en este momento estamos en Lirquén, muy cerquita de Concepción y de Talcahuano, donde se encuentra el Huáscar. Y es muy fuerte llegar acá a esta comuna, a Lirquén, porque este lugar justamente desde enero del 2026 fue el epicentro de los incendios forestales que afectaron a más de 20.000 hectáreas aquí en la zona. Y no saben lo fuerte que es pasar por la carretera, por la ruta y ver cientos y cientos de hectáreas prendidas fuego, todos los árboles, los pinos, las araucarias completamente carbonizadas. Realmente es fuerte, es muy doloroso verlo. Esta fue una de las zonas más golpeadas por los mega incendios y de hecho esas imágenes que yo les pongo de la ruta son el lugar en donde comenzaron los incendios, pero luego traspasaron la ruta y bajaron hasta donde nos encontramos en este momento, que es el pueblo de Lirquén. Imagínense que la magnitud de los incendios hicieron que el gobierno tuviese que decretar estado de catástrofe. Y no solo eso, también el gobierno tuvo que aplicar toque de queda en los momentos más críticos de estos incendios durante el mes de enero. Vean estas imágenes y díganme si no son devastadoras. Aquí llegó el fuego, quemó todo esto, arrasó con todo esto y estamos al lado de la plazoleta de juegos de los niños. Miren cómo el fuego está ahí sobre las viviendas. Tremendo, estas imágenes son demasiado fuertes. Miren todo esto. Esa casa probablemente la hayan reconstruido. Veo que también hay gente que está trabajando. Vean por ahí cómo están trabajando. Esa casa la están haciendo a nueva y está sobre cenizas. O sea que esa casa fue realmente prendida a fuego. Todavía se puede percibir como el olor al fuego y se escuchan los ruidos, los sonidos de las personas que están trabajando y trabajando en sus casas. Acá estoy con una vecina que nos va a contar desde su propia experiencia lo que pasó y lo que pasó con su vivienda, que justamente estamos atrás de su vivienda, ¿cierto? Sí. Cuénteme un poco. Soy Patricia Alarcón, fui afectada por los incendios y en el momento de que pasó todo esto nosotros evacuamos antes porque tengo niños chicos y el humo era muy fuerte, muy espeso como para estar en nuestro domicilio. Yo evacué como a las 5 de la mañana más o menos y esto se quemó aquí como a las 8 de la mañana. Se quemó todo este sector y salimos a brazos cruzados porque no sacamos nada. Yo aquí tenía mi emprendimiento que trabajaba en cóctel, mis máquinas, mis insumos, todo mi esfuerzo que desde octubre se quedaron en ceniza, no pude hacer nada. Todo perdió. Todo se perdió. Y aquí estamos construyendo, más que nada con la ayuda que ha dado el Estado, porque los materiales de construcción ahora subieron el doble de precio y para hacer la casa de madera se gastaba mucho. Así que tuvimos esta opción y con esta ya estamos construyendo algo. Y ahora yo le hago una pregunta porque si esta era su casa y ahora no hay nada, ¿usted dónde está viviendo en este momento con sus hijos? Estamos en carpa
En carpa estamos, en la noche nos quedamos en carpa y cocinamos ahí al aire libre nomás. Muchas veces vienen aquí a ofrecer los almuerzos y nosotros obviamente recibimos. La Junta de Vecinos ahí está haciendo una ollita común igual, así que ahí nos ayudan harto en el tema de la comida. Pero en la noche armamos carpa. ¿Y cuántos vecinos son acá los que fueron afectados por los incendios? Aquí fueron como 15 casas, como 22 familias más o menos, porque en cada casa habían 2 o 3 familias viviendo, en cada sitio. 22 familias que Sí, perdieron todo. Todo, porque hay que dar gracias a Dios que aquí en este sector no hubo Pérdidas humanas. Pérdidas humanas, sí. Fue todo material nomás. ¿Y cómo puede hacer la gente para ayudarlos a ustedes? Con la ayuda económica, yo creo, porque los sitios no quedaron aptos para evitarlos. Recibir una media agua y instalarla, porque las media agua vienen con sus medidas, todo eso, y los sitios no quedaron como estables como para meter una media agua, poner una media agua. O sea, que la gente se puede acercar acá para ayudarlos a ustedes. Sí, igual que los alimentos no perecibles, igual esa cosa que ha bajado harto la disminución de ayuda. Y eso igual los alimentos no perecibles no se echan a perder y eso harto a nosotros lo ayuda. O sea, pueden traer alimentos no perecibles, sí, y eso también los va a ayudar. ¿Y con respecto a la construcción, también se puede ayudar en algo? Sí, lo que más se necesita ahora es dinero, para poder nosotros comprar los materiales, para poder seguir construyendo. ¿Y sus documentos, todas sus cosas? ¿Qué pasó con eso? No, todo perdimos, si no sacamos nada. Con suerte sacamos el teléfono que andábamos trayendo siempre y eso es lo único, pero todo se quemó. En el lugar en donde estamos ubicados es Los Alerces, calle Los Alerces, Villa El Mirador. Para todos los que quieran acercarse aquí, de la comuna de Penco, ¿sí? Para venir a colaborar con los vecinos que están haciendo todos solos, ¿sí? Todas las casas se ven cómo se están reconstruyendo, cómo están trabajando. En todos lados. Vean este cartel, por favor. No nos abandonen. Oh, Dios. Pobre gente, ¿eh? Miren esto. Miren cómo se quemó todo, por favor. Nada quedó. El techo, todo. Aquí evidentemente las casas se prendieron fuego todas porque son todas casas reconstruidas. Todas, una al ladito de la otra. Esta también la están reconstruyendo. Están todos trabajando. Miren esto. Todas casitas nuevas. Ahí atrás los árboles quemados. Todos reconstruyendo sus casas. Acá no se salvó nada. Todas estas casas están recién reconstruidas y algunas ni siquiera, miren esto, como quedó todo prendido fuego. Todos estos son escombros de las casas que quedaron completamente destruidas. Hay montañas y montañas de escombros. Vean cómo la gente trabaja y trabaja. Esto me mata. Gracias, compatriotas, presentes antes que el Estado. ¡Qué fuerte, por favor! Gracias a todos, familia, amigos, vecinos, por albergar a quienes hoy lo perdieron todo. Todas estas viviendas son nuevas, se reconstruyeron. Aquí había un jardín.
Hojitas de Parra. Gracias por el apoyo, Dios le bendiga. Punta de Parra se levanta. Uf. Familia Reyes Burgos los abraza en gratitud. Punta de Parra comienza a levantarse gracias a todos ustedes. Miren aquí cómo están durmiendo en carpa todavía. Apenas un techito tiene. Estamos en Comuna Tomé, en Punta de Parra específicamente. Aquí el 90% de las viviendas sufrieron los incendios. Acá está la camioneta de Un Techo para Chile que están trabajando. Estamos con un grupo de voluntarios de Un Techo para Chile que están justamente haciendo todo el trabajo de la reconstrucción de las casas. Contame qué estás haciendo vos particularmente. Bueno, aquí nosotros con la cuadrilla nos separamos para construir estas viviendas que son de emergencia. Inicialmente son bastante como básicas, uno podría ver, pero para muchas familias sirven como una base para después poder como reconstruir sus vidas. Ajá. ¿Sí? Son casas, bueno, todos los elementos se puede ver ahí que son con elementos prefabricados. Esos son unos paneles que van, de hecho, justo estamos en la parte de empezar a parar los muros. Aquí los vamos poniendo y se atornillan todos y aquí, pucha, no, quedan como la casa de al lado al final. Nosotros ahora estamos organizando 4 días constructivos. Este es nuestro tercer día. Pero hoy día hemos trabajado súper bien y yo creo que hoy día vamos a tener todo lo que es techo, o sea, perdón, todo lo que es muro y mañana ya techo. Y con eso ya estamos cerrados, un poquito de como terminaciones finales y ahí ya hacemos como una ceremonia de inauguración con las familias, con los beneficiarios. ¿Ustedes a qué se dedican? Yo personalmente soy trabajador social, estoy aún en formación y me dedico a la investigación. En verdad esto está muy fuera de mi campo en general. No es como lo que hago en mi cotidiano. ¿Y tú a qué te dedicas? Lo mismo, soy estudiante de Derecho, aquí mismo en la región, la UdeConce, así que de aquí de conocimiento de construcción cero. Vinimos acá a poner el pecho, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos son ustedes más o menos? Somos una cuadrilla de como 8, sí, 8 más o menos. Tenemos 2 jefas de cuadrilla y el resto que estamos aquí como todos levantando juntitos. ¿Y cuántas casas ya han llegado a levantar hasta Yo ahora? personalmente trabajé en la casa que está acá al frente la semana pasada, ahora esta es mi segunda casa. Es la primera vez que vengo a trabajar levantando casas en este terreno, en estos terrenos, perdón. Mismo, o sea, es mi primera vez viniendo al menos a techo, ya había venido antes de voluntario en la región y a construir casas, pero con techo primera vez y la verdad que es una experiencia muy linda y muy enriquecedora ver también la motivación de todos. Gracias, chicos, por lo que están haciendo. Muchas gracias por el testimonio. Vale, muchas gracias. Qué orgullo que niños tan jovencitos sean los que están acá ayudando a reconstruir todo esto, ¿eh? Qué fuerte todo. Bueno, aquí estamos con una persona que está también ayudando, así que quiero que directamente te presentes vos. Sí, hola, soy Luis Reyes, soy, ¿no es cierto?, de la comuna aquí, aledaña a Punta de Parra, de Tomé, y estamos en un proceso de ayudar a los vecinos ya desde el día cero. Estamos presentes desde que había que sacar los escombros, con diferentes comunidades. Aquí hay mucha gente voluntaria trabajando, pero una gran fracción de esa gente son del mundo cristiano protestante, que vienen a ayudar a la gente con sus maestros. En este caso aquí hay carpinteros, albañiles, eléctricos, gaffiter, que vienen a ayudar específicamente a familias que no tienen colaboración, porque luego que te arman la casa hay que siempre reparar y restaurar alguna cosa, y otras personas que en definitiva no tienen la posibilidad por temas de legalidad, no pueden reconstruir o no les pueden instalar la media agua mejorada. Entonces esas personas tienen que valerse por sus propios medios. Ahí nosotros entramos a servir y ayudar a esos vecinos. En ese proceso estamos. ¿Y estas herramientas que están acá, de quién son? Las herramientas son personales. Toda la gente trae sus propias herramientas. Nosotros traemos nuestros propios martillos, serruchos y todo lo que se usa lo traemos. De hecho, hoy este equipo es un equipo de 40 personas, voluntarios desde la comuna de Coronel, Lota, de comunidades aledañas aquí a esta comuna. Y ellos traen todo, hasta trajeron su almuerzo, están preparando el almuerzo. Entonces van a trabajar todo el día, van a levantar este edificio, esta construcción, hasta por lo menos dejar el techado. Esa es la meta. Bueno, gracias por el testimonio. Muchísimas gracias por lo que está haciendo, que es tan importante. Este sector se llama Bella Vista de Tomé. Y bueno, hace honor a su nombre, ¿no? Miren qué bonita la vista que tenemos desde este mirador. Y acá tenemos un gran contraste porque tenemos el mar, tenemos el bosque que se salvó.
y a muy pocos metros tenemos el resto del bosque todo incendiado. Acá tenemos a la Cuesta Caracol, que es la que vamos a tomar en este momento. Por aquí vamos a bajar. Esta cuesta es el acceso principal a la ciudad y en el momento de los incendios se quedó completamente cerrado, no se podía acceder por acá porque la vegetación de las laderas fue consumida y había desprendimientos todo el tiempo. Estamos en Dichato. Aquí se generó una crisis turística a causa de los incendios por el descenso del turismo en el lugar, lo que generó también un gran problema económico para todos los comerciantes de aquí. De a poco se está recuperando aquí el turismo y la economía local, por supuesto, con mucho esfuerzo. Un bosque tarda entre 30 y 100 años en regenerarse. La economía de las personas es incalculable, pero lo que nunca se va a poder recuperar son las vidas que se perdieron en esta catástrofe. Y estar in situ, estar en el lugar, te hace dimensionar aún más lo colosal que fue este incendio forestal. Esto realmente fue una catástrofe. Y aquí justamente en la costanera de Dichato tenemos este memorial, que este memorial tiene que ver con el 27F, algo que les mencioné en videos anteriores. Y esta es otra catástrofe, o fue otra catástrofe que se vivió aquí, este terremoto con el posterior tsunami que se llevó más de 500 víctimas humanas. Justamente este memorial es en conmemoración a todas esas personas. Aquí hemos visto un barco que sobrevivió a la guerra y fue recuperado. Hemos visto pueblos levantarse después de un devastador tsunami. Y hemos visto también pueblos que recientemente fueron destruidos por los incendios forestales y que todavía están levantándose. Y todo esto me hace pensar solamente en una palabra: resiliencia. A veces la historia de un lugar no está solo en lo que pasó, sino también en cómo la gente logra levantarse y seguir adelante. ¿Y saben qué es lo que no me deja de sorprender? La capacidad de los chilenos de levantarse y de volver a empezar. Con esta imagen le quiero dejar un flor de saludo a Rocío Sánchez y a su mamá Marina de Colombia, que miran los videos ni bien se publican y que nos ayudan mucho de esa manera. Fue muy fuerte todo lo que viví durante estos días, estoy muy feliz y muy agradecida, pero en este momento no quiero dejar de mencionar a Janet, que es la persona que yo les mencioné en el primer video y la que fueron viendo y fui mencionando en el resto de los videos de aquí, de la 8ª región, que fue la persona que hizo posible todo esto, porque la realidad es que sin su ayuda yo no hubiese logrado todo esto. Y no solamente la voy a mencionar a Janet, sino que a toda su familia y también a Maggie, la hermana de Janet, que todos me ayudaron a que yo pudiese realizar todos estos videos. Así que estoy sumamente agradecida y feliz de haber conocido todo esto y seguir descubriendo Chile, que todavía me queda tanto y tanto por conocer. Gracias a ustedes también por quedarse hasta el final del video, por ayudarme dejando mensajitos, dejando su like, que eso ayuda a mover el algoritmo para que este video llegue a más personas. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Nos queremos. Liberación.